Bienvenido. El tema de hoy son los números racionales, pero mejor conocido como fracciones. Y para entrar en tema vamos a definir algunos conceptos básicos acerca de lo que son los números racionales o también conocidos como fracciones. Y bueno, tenemos la parte básica, lo que es una fracción común. Y ya hablando de esto, veremos lo que es la forma. La forma tiene a sobre b, donde A es un numerador y B recibe el nombre de denominador. El numerador es el número de partes que se toman del entero o la unidad. Es decir, que la parte de abajo, lo que es el denominador, es el número de partes iguales en que se dividió el entero o la unidad. Lo de arriba es lo que tomamos de esta división que tenemos abajo. Bueno, entonces A y B son números enteros. Es decir, arriba yo no podría poner 3.4 sobre 1.2 porque entonces ya no estaríamos hablando de lo que es una fracción. Pero bueno, además de esto, tiene una condición que B, es decir, el denominador, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está determinada o simplemente decimos que no existe. Y bueno, para entender un poquito más lo que es una fracción común, conviene hacer los siguientes dibujos para entenderlo. Bien, en estas figuras observamos que fueron divididas en partes iguales. En este rectángulo observamos que fue dividido en 4 partes iguales. Entonces, cada una de estas partes equivale a lo que conocemos como un cuarto. De esta forma, cada parte equivale, como mencionábamos, a lo que es un cuarto. Y bueno, en cuanto a lo que corresponde a la parte sombreada, estamos tomando 3 partes de un total de 4. Entonces nuestro numerador corresponde a un 3 y el denominador a 4. Es decir, este es el número de partes iguales en el que se dividió la unidad o lo que es el entero, y la parte de arriba las partes que estamos tomando de esa totalidad. Es decir, tenemos 3 de un total de 4 partes. En este caso también podemos tener una figura en forma circular y observamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que mi entero fue dividido en 5 partes. Cada parte evidentemente equivale a un quinto, un quinto, un quinto y un quinto. La parte sombreada corresponde a que tengo 2 quintos. De esta forma nuestro numerador es 2, nuestro denominador es 5. Y bueno, de esta es la forma en que podemos representar lo que es una fracción común. Así tenemos como numerador el 2 y nuestro denominador 5. Nuevamente retomamos, tenemos 2 partes de un total de 5 partes iguales. Ahora vamos con lo que es la clasificación, empezando por lo que es una fracción propia. Es aquella que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 2 tercios, el numerador es menor que el denominador. Asimismo, 5 sextos, 7 doceavos y un medio. Es decir, en todos el numerador es menor que el denominador. En términos más coloquiales, el de arriba es más chico que el de abajo. Ahora tenemos lo que es la fracción impropia. Es aquella que el numerador es mayor que el denominador. Es decir, el de arriba es más grande que el de abajo. Y lo observamos acá, en estos ejemplos. 7 tercios, 5 cuartos, 8 quintos, 3 medios. Cada una de estas fracciones, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, bueno, lo observamos de esta forma. Ya sabemos que se llama entonces fracción impropia. Ahora
tenemos lo que es una fracción mixta. Es aquella que está formada por una parte entera y una fracción. Y lo vemos en estos ejemplos. Aquí tenemos un entero, 3/4, 2 enteros, 1/3, 4 enteros, 5/6. Como puedes observar, la parte de la fracción, evidentemente aquí tiene que ser una fracción propia. Es decir, no sería válido o no sería conveniente señalar como fracción mixta si tenemos una parte entera y además la fracción fuera una fracción impropia. ¿Por qué? Por lo siguiente. Una fracción impropia puede transformarse en una fracción mixta y viceversa. Aquí la propuesta evidentemente es transformar esta fracción impropia, el numerador es más grande que el denominador, en una fracción mixta. Y bueno, te voy a proponer dos métodos. Vamos primero por el que es un poco más largo. Hacemos la división de la forma tradicional. Entonces, el numerador iría dentro de la casita para la división y el denominador en la parte de afuera. Entonces, recordemos, vamos a ver cuántas veces cabe el 4 en 7 y cabe una vez. Entonces tenemos esto. Ahora 1 por 4 es 4. Restándolo, tenemos lo siguiente. 7 menos 4 es 3. Ahora procedemos a lo siguiente. Es decir, esta es nuestra parte entera. Entonces tenemos aquí un entero. Ahora, recordemos que sigue siendo nuestro denominador. Entonces, ponemos el 4 y finalmente lo que corresponde al residuo es la parte de nuestra fracción en cuanto al numerador. Entonces tendríamos un entero 3/4. Para ahorrarte este proceso, podemos hacer lo siguiente. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 7? Cabe una vez. Entonces las veces que cabe serán la parte entera. Y lo que nos sobre será el numerador de la parte fraccionaria. Es decir, ¿cuántas veces cabe el 4 en 7? Cabe una vez y sobran 3. ¿3 de cuántas partes? De 4. Por eso podemos llegar fácilmente por este método, que es un poco más largo, o simple y sencillamente haciendo esta analogía de cuántas veces cabe el denominador en el numerador. Bien, ahora procedemos a convertir una fracción mixta a impropia. Y el proceso será el siguiente. Este 3 lo multiplicaremos por este. El resultado le vamos a sumar el numerador y pasará a ser el nuevo numerador. Entonces tendremos 3 por 2 es el resultado, evidentemente 6. Al 6 le sumamos este 1 de aquí, entonces tendríamos como 7. ¿7 qué? Tercios. Y así de fácil, una fracción mixta la convertimos a lo que será una fracción impropia. Ahora veamos lo que son las fracciones equivalentes. Estas son aquellas que se expresan de manera diferente, pero representan la misma cantidad. Y bueno, antes de expresarlo simplemente de forma numérica, vamos a verlo en estos diagramas. Es decir, aquí tenemos un total dividido a la mitad y evidentemente tenemos un medio sombreado, es decir, la mitad. Aquí observamos ese mismo entero pero dividido en 6 partes iguales y estamos tomando una parte sombreada. Un sexto, un sexto y un sexto nos hacen 3 sextos. De esta forma podemos asegurar que un medio es igual que 3 sextos. De esta forma confirmamos, son aquellas que se expresan de manera diferente, pero representan exactamente la misma cantidad. Y bueno, para poder también nosotros verlo simplemente de forma numérica
y verificar si alguna fracción es equivalente con otra, podemos llegar de la siguiente forma a verificarlo. Es decir, vamos a multiplicar de forma cruzada lo que es un denominador por el numerador de la otra fracción. Es decir, este 6 lo voy a multiplicar por 1. 6 por 1 es 6. Y ahora hago lo propio con este 2 y el 3. Es decir, el denominador de esta fracción con el numerador de la otra. 2 por 3, 6. Evidentemente también estos son iguales. 6 es igual a 6. Con esto confirmo que mis fracciones son equivalentes. Para que quede más claro, verificaremos el siguiente ejemplo de verificar si las siguientes fracciones son equivalentes. Entonces, 3 quintos y 9 quinceavos. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar de forma cruzada. 15 por 3, estamos hablando que es 45. Y ahora lo propio hacia acá. 5 por 9 también es 45. Por lo tanto, determinamos que sí son equivalentes. Ahora vamos con esta parte. 4 por 1 es 4 y 2 por 3 es 6. 4 es diferente de 6, por lo tanto no son equivalentes. Entonces estas fracciones no son equivalentes. Y procedemos a esta parte. Vamos a multiplicar lo que es 24 por 7 y esto estamos hablando que es igual a 168. De la misma forma ahora 8 por 21 y también nos da 168. ¿Cómo? Bueno, aquí verificamos que 45 es igual a 45 y que 168 es igual a 168. Entonces, sí son equivalentes. Bien, con estos ejemplos estamos verificando cuando las fracciones son equivalentes o no. Vamos ahora con lo que son las propiedades. La primera dice lo siguiente: el valor de una fracción no se altera si se multiplica tanto numerador y denominador por el mismo número. Y veamos el siguiente ejemplo. Entonces, si yo multiplicara, vamos a suponer este 3 por 4, evidentemente el denominador también lo multiplicaría por 4 y esto nos arrojaría como resultado lo siguiente: 3 por 4 es 12 y 7 por 4 es 28. De esta forma tenemos que 3 séptimos es igual a 12 28avos. De esta manera estamos verificando también lo que conocemos y acabamos de ver como fracciones equivalentes. Quiere decir que 3 séptimos es igual a 12 28avos. Y como vimos en definición de lo que es una fracción equivalente, que se representan de forma distinta, pero el valor numérico es el mismo, evidentemente aquí lo estamos viendo porque no se altera. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos 2 quintos. Ahora lo voy a multiplicar por 3. Cada uno. De esta manera tenemos lo siguiente. 2 por 3 es 6 y 5 por 3 es 15. Y bueno, nuevamente determinamos que 2 quintos es equivalente a 6 quinceavos. Vamos con este último. Se me ocurre, no sé, multiplicar por lo que es 7. Y evidentemente 5 por 7 es 35 sobre 6 por 7, 42. Entonces 5 sextos es igual a 35 42avos. Lo mismo ocurre cuando el valor de una fracción se divide tanto su numerador como su denominador entre el mismo número, es decir, no se va a alterar. Entonces vamos a los siguientes ejemplos. Este 15 lo vamos a dividir entre 5
y 35 también lo puedo dividir entre 5. Recordemos que el número que divide al de arriba tiene que ser exactamente el que divide al de abajo y llegar a lo que es un número entero. Porque si no son enteros el de arriba y entero el de abajo, recordemos que ya no se considera del todo una fracción como tal, una fracción común. Entonces, bueno, 15 entre 5 es 3 y 35 entre 5 es 7. Entonces, determinamos que 15/35 es equivalente a 3 séptimos. Esto se ocupa principalmente cuando queremos simplificar las fracciones de números más grandes a números más pequeños. Bien, ahora procedemos al 42/63. Vamos a dividir entre 7. Aquí regularmente se busca dividir entre el número más grande para que nos den los números más chicos de este lado. De esta forma, 42 entre 7, su resultado es 6. Y 63 entre 7, el resultado es 9. Bien, entonces observamos lo siguiente. Ya simplifiqué, sin embargo, yo todavía puedo seguir simplificando más al poder dividir estos números entre otro, que en este caso estamos hablando de lo que sería el 3. De esta forma, ahora tenemos lo siguiente. 6 lo puedo dividir entre 3 y me da 2. Ahora 9 entre 3 como resultado me da 3 y así determinamos lo siguiente. Que 42/63 es igual a 6 novenos y al mismo tiempo es igual a lo que son 2 tercios. Y evidentemente el valor numérico no se altera. Ahora representaremos una fracción en la recta numérica. Y bueno, vamos directo a un ejemplo. 3/5, lo que voy a hacer es, al ser positivo y al ser esto menor a la unidad, quiere decir que voy a tomar de lo que es del 0 al 1. Y este primer entero lo voy a dividir en ¿cuántas partes iguales? En 5 partes iguales. Entonces, de esta forma, yo puedo dividir esta parte en 5 partes iguales. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. ¿Cuántas voy a tomar? 3. Es decir, en esta parte, justo en esta parte, tengo mis 3/5. 1, 2, 3. 3 partes de un total de 5. Bueno, vamos a cambiarle el color para que quede mejor representado. Y lo tenemos como 3/5. Bien, ahora nos proponen 11/4. ¿Qué voy a hacer con esos 11/4? Sugerencia. Observa que es una fracción impropia. Nos conviene convertirlo a lo que es una fracción mixta. Y voy a hacerlo por la vía rápida. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 11? Cabe 2 veces, por lo tanto, las 2 veces estamos hablando que es la parte entera. Ahora, si cabe 2 veces, ¿cuántas partes sobraron? 3. ¿3 de cuántas? De 4. Verificamos, tengo una parte entera y la parte fraccionaria ya estamos hablando que es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Ahora, al tener 2 enteros, tomo 1, 2 enteros y entonces la siguiente parte es la que voy a dividir en ¿cuántas partes iguales? En 4. Entonces, así tengo lo siguiente. Divido en 4 partes iguales y estaría aquí, aquí y acá. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4 partes iguales. ¿Cuántas voy a tomar? 3. Ubicaríamos en esta parte. Entonces, de esta forma, ya tengo lo que son mis 2 enteros, un entero, 2 enteros y 3 cuartas partes. Aquí lo tengo, 1, 2, 3 cuartas partes.
De esta forma tengo 2 enteros, 3 cuartos, o lo que es lo mismo, mis 11 cuartos. Y así lo estoy representando en lo que es la recta numérica. Bueno, no me resta más que agradecerte la vista a este video y sugerirte que si te ha gustado, por favor, compartas, comentes, le des manita arriba y te suscribas si es que no lo has hecho. Con eso nos ayudas a que este canal crezca y sigamos subiendo más contenido. Y pues bueno, este video fue un tanto largo, pero es parte de lo que es la teoría básica de lo que son los números racionales, también llamados fracciones. Si eres de primaria, a lo mejor te estoy brindando mucha información, pero créeme que esto te va a servir. Sin embargo, si eres de nivel educativo más avanzado, sin lugar a dudas te va a servir de mucho. Bueno, en este video no estamos trabajando con las operaciones básicas. Entonces, no te pierdas los siguientes videos donde veremos suma y resta con mismo denominador, suma y resta con distinto denominador, multiplicación y división de fracciones, tanto propias como impropias, así como con mixtas. Entonces haremos una serie de videos donde explicaremos todo eso. Entonces no te lo pierdas. Con esto me despido. Hasta pronto.